Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Se vienen días cruciales, horas cruciales para negociar entre los partidos políticos quienes conformarán la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional de la República. Antes de presentar a mi invitado, Tony Munguía practica con Gilberto Ríos, dirigente de Libre, y habla de este tema. Tony, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. ¿Qué opina la dirigencia, la base del Partido Libertad y Refundación Libre, lo que va a pasar el próximo jueves? Un gusto tenerlo aquí en Día Político, don Gilberto Ríos. Pues para nosotros va a ser un proceso bien importante este jueves porque va a ratificar la palabra de nuestro partido, del coordinador general y también, por supuesto, de nuestra compañera presidenta Xiomara Castro, en el sentido de lograr un gobierno de todas las fuerzas políticas, un gobierno de integración, y Luis Redondo, pues el que fue escogido para que fuera el presidente del Congreso Nacional, se ratificará en esta reunión de diputados que tendrán el jueves, y que nuestro partido pues está respaldando esa línea de mantenerse siempre cumpliendo la palabra y cumpliendo al pueblo hondureño con ese mandato que nos dio el 28 de noviembre, ¿verdad?, cuando fueron las elecciones. ¿Vaticina ustedes como miembros del Partido Libertad y Refundación Libre que Jorge Calix sea siempre de la Junta Directiva, posiblemente Beatriz Valles y Marco Elius, que son los que están ahí promoviendo algunas candidaturas? Sí, sobre todo, mire, decirles dos cosas importantes. Lo primero es que hay un compromiso de modificar ese reglamento del Congreso, ¿verdad?, que hace del presidente prácticamente un dictador. Ahora tenemos que tener unas decisiones más consensuadas con todas las fuerzas políticas. La Junta Directiva del Congreso, tengo entendido, tiene 17 cargos. En ese sentido se pueden integrar a todas las fuerzas y, por supuesto, para nosotros es importante que esa mayoría en esa Junta Directiva sea de Libertad y Refundación. Somos la bancada mayoritaria en ese Congreso, ya pasamos de ser una minoría a una mayoría. Y bueno, yo creo que con esa integración vamos a tener un Congreso Nacional más democrático, dirigido por supuesto por el ingeniero Luis Redondo, que ha sido pues el compromiso que hemos firmado al inicio de este pacto político con el que logramos la victoria. Bien, gracias, Tony. Saludo a mi invitado, al licenciado, al sociólogo, analista nacional, Eugenio Sosa. Es un gusto tenerlo en Día Político. ¿Cómo está? No, estoy bien. Bueno, muchas gracias, Ramón, por estar aquí de nuevo con usted en Día Político, justo en una semana que usted creo que le ha dado la frase clave, crucial. Pero crucial no solo por una directiva, crucial por lo que se pueda venir, porque no cabe duda que el legislativo va a ser un papel fundamental para el proceso de expectativas de cambio y para complementar las acciones que haga doña Xiomara Castro en la presidencia de la República. Es clave, ¿no? Eventualmente un poder confrontado con otro de entrada o muchos desacuerdos y desavenencias puede implicar a mediano o largo plazo procesos de ingobernabilidad que pueden hacer una gestión difícil. Esta semana, ¿qué puede surgir de esta reunión, el licenciado Eugenio Sosa? ¿La ratificación de Libre en apoyar a Luis Redondo o una tercería? Bueno, yo creo que el primer escenario que se está buscando, por lo que uno escucha a los diferentes actores, es la ratificación del acuerdo y de Redondo. Parece ser que hay una situación aparentemente que no se mueve, que es que cumplir el acuerdo significa colocar a Redondo, o sea, en el espectro de quienes lo firmaron. Sí. Ahora, la pregunta es que si se genera algún nivel amplio de desacuerdo, tendría que irse lo más seguro a una tercería. Aunque lo grave de esto, o lo peligroso, es que el quiebre del acuerdo político, si se diera, es de adentro. O sea, no lo están provocando los partidos políticos que no firmaron el acuerdo. Y en ese sentido yo debo reconocer la postura del Partido Liberal, que me parece que hasta este momento ha sido ecuánime, ha sido sensata y está apostando a la gobernabilidad. Incluso el Partido Nacional, que dice que no se meten. Entonces quedarse al margen. Pero el Partido Liberal está jugando un rol importante. Correcto. Porque ¿qué pasa si el Partido Liberal en este momento estuviera también impugnando a determinados posibles presidentes del Congreso Nacional? Generaría una mayor crisis, y yo creo que ahí Libertad y Refundación, como en el espíritu de la coordinación y del PSH, deben reconocer eso del Partido Liberal. Entonces creo que son los escenarios más claros, ¿no? La ratificación o una búsqueda de consenso de otra manera. Ahora, el Partido Nacional dice que se hace a un lado, que sus 44 diputados van a respetar a quienes escojan como
como presidente del Congreso. Es más, dicen, lo ha dicho don Tommy Zambrano, el nuevo jefe de bancada, no han hecho negociaciones ni con Libre, ni con el Partido Salvador de Honduras, ni con el Partido Liberal. Aquí ellos se mantienen al margen. Ojo, la persona que se va a escoger como presidente de este poder del Estado tiene que tener la capacidad de poder aglutinar estas fuerzas políticas en este Congreso Nacional, licenciado Eugenio. Debe tener mucha capacidad de diálogo con las bancadas, aún con sus propias bancadas, porque si ahorita miramos esto en Libertad y Refundación y se prevalece, significa que no bastará nada más ir a hablar con un diputado o con alguien del partido, sino tener capacidad de diálogo con las bancadas y a veces eventualmente con varios liderazgos. Lo mismo en el Partido Liberal, que usted sabe que no es monolítico, ante determinada ley pueden haber posiciones diversas, y no digamos cuando se busque mayoría calificada que obligatoriamente pasa por el Partido Nacional. El Partido Nacional en mayoría calificada tiene capacidad de veto, capacidad de decir eso no va o no va a ir, porque tiene, aun cuando PAC y Democracia Cristiana sumaran sus votos, todavía le quedan faltando 2. Y no digamos si los otros no se suman o los liberales disienten, será un partido que fácilmente, en mayoría calificada, abonará a que se haga o la vetará. Aquí es donde quiero llegar y le consulto a usted. La capacidad de reunir mayoría calificada en el Congreso Nacional, 86 votos. La pregunta aquí es, ¿usted cree que don Luis Redondo, que siempre criticó acuerdos, que siempre criticó posiciones del Partido Nacional que venían del Ejecutivo, que siempre criticó y sacó en sus redes sociales la corrupción que desde el punto de vista de él se estaba dando en este poder del Estado, cuando le toca negociar ciertas reformas constitucionales, si es presidente del Congreso, va a tener que negociar con los nacionalistas? Definitivamente, no tiene otra opción que tener capacidad de diálogo. ¿Y usted cree que, usted cree que quiera negociar con los nacionalistas? Es que se ve obligado. Si no, va a ser un obstáculo y un decir no a todo aquello que quiere mayoría calificada. Empezando por el tema de la sede, que es una de las principales promesas de campaña de toda la oposición prácticamente, y que fue un sentir de la sociedad hondureña. Yo creo que ahí es donde se va a poner a prueba, en el caso que sea Luis Redondo, que es como apunte, yo creo que por ahí se va a decantar el asunto, es de poner a prueba muchas de sus habilidades políticas, saber actuar con los otros jefes de bancada y creo moderar mucho de su situación, de cómo ha actuado hasta este momento, porque hasta ahora lo que él se le reconoce, y me parece que es correcto, es que tiene experiencia, que ha ido de frente contra la corrupción, eso no lo puede negar, que tiene experiencia virtual, cibernética y todo eso, pero en la parte de alianza política es lo que le está reclamando Libre ahorita. Libre lo que le reclama es que no se ha comunicado con los diputados, que ha estado un poco esperando a que le diga el expresidente Zelaya, aquí ya tengo ahora, los 50 diputados, ¿no? Entonces, esa es la crítica. Correcto. Habría que ver por qué ha actuado de esa manera, pero tendrá que ampararse en las otras fuerzas políticas para cualquier proceso legislativo de mayoría calificada. Y aún, usted? No, pero le voy a decir una cosa, aún de mayoría simple, Matute, porque tiene 50, supóngase que los logra mantener 10, 60 y 5, y estos 5 no es que el Partido Liberal siempre le va a estar dando un cheque en blanco a Libertad y Refundación o a Redondo o al PSH, no, o al Salvador. El Partido Liberal también es un partido que tiene su nivel de disidencia y estará, digamos, creo yo, pulsando la agenda legislativa. Recuerde algo que expresó Yanni en uno de los programas de Televicentro. Dijo, Redondo va a cargar sobre sus espaldas una agenda agresiva. Sí. Y eso requiere mucha habilidad de construcción política, de alianzas y de acuerdos. No sé si usted recuerda esa parte. Quiero hacer unas preguntas que son muy inquietantes a Eugenio Sosa de lo que puede venir en este tipo de negociaciones en el nuevo Congreso Nacional. Ya volvemos. Solo un 6% de países tienen a una mujer como jefe de Estado y apenas un 7% presidiendo un gobierno. Bueno, se incorpora al diálogo también en Día Político la actual diputada Carla Medal. Es un gusto tenerla en el programa. ¿Cómo está, Carlita? El gusto es mío, gracias a Dios, bien, bendecida y en victoria. Mire, estábamos hablando con el licenciado Eugenio en el primer bloque del programa, que ya son horas cruciales, días cruciales para
que se conforme la nueva junta directiva, aunque esta va a ser provisional, pero siempre la provisional queda permanente. Generalmente así ha sido. Todos los ojos de la población hondureña están puestos en ese primer poder del Estado llamado Congreso Nacional y en la capacidad de negociación que puedan tener, pero no esas negociaciones tras bambalinas, abajo de la mesa, sino esas negociaciones transparentes, públicas y a favor de toda una población que está pidiendo cambios en ese primer poder del Estado. Están hablando muchos que se tiene que respetar el acuerdo, Salvador de Honduras libre. Hablábamos también con don Eugenio, ¿saldrá alguna tercería este jueves que se reúne la bancada del Partido Libre con su coordinador general y con su presidenta electa? ¿Qué podrá surgir? Si algo he aprendido, que lo único que tenemos como seres humanos es nuestra palabra. Y como políticas, como políticos, estamos en la obligación de dar ejemplo que cuando hay un acuerdo hay que cumplirlo, cuando ya uno empeña su palabra, pues es lo único que uno tiene. Y si desde la clase política empezamos a perder esa credibilidad, entonces difícilmente yo puedo ver que podríamos tener un cambio, ese cambio que tanto anhelamos. ¿Usted cree que don Luis Redondo sea el presidente del Congreso? Eso dependerá en gran medida de la reunión que tenga la bancada de Libre, de la posición también que tenga la bancada liberal en las próximas horas. Esas próximas horas serán cruciales. Perfecto. Bueno, ya ve el licenciado Eugenio. Claro, yo creo que esta, digamos, discusión que ha estado en Libre, el día que esté frente a doña Xiomara como presidenta electa y frente al coordinador, se verá hasta dónde es una postura de llegar a un acuerdo en función de, precisamente, de cumplir la palabra empeñada y además para la gobernabilidad y para el bien de la ejecución del proyecto, de lo que han planteado, o están dispuestos a la ruptura. Mire, yo le digo una cosa. Permítame, aquí le quiero consultar algo. ¿Usted cree que este acuerdo está escrito en piedra? Mire, es un acuerdo que no está escrito en piedra, está un poco movido porque no lograron la mayoría simple, los que firmaron, eso lo hace que dependa incluso de actores que no sean firmantes. Yo le digo una cosa, en el fondo, la discusión está en libertad y refundación, donde no debería estar, porque quien tiene la posibilidad de parar ese acuerdo o de ratificarlo es precisamente las fuerzas que no lo firmaron, en particular el Partido Liberal, incluso el Partido Nacional, pero sobre todo el Partido Liberal, que estuvo en la oposición y que planteó un discurso de oposición que coincide en muchos aspectos. Ahí estaría, pero no, lo curioso es que la discusión está desde adentro. Correcto. Se está rompiendo de donde se firmó, o se puede llegar a romper y no tanto de actores y factores externos como pasa a veces en política. Entonces, por eso es clave esta reunión hacia el jueves a las 6 de la tarde que ha convocado el expresidente Zelaya. Ahora, ¿usted cree, Carlita Medal, que sea la única opción don Luis Redondo o cree que dentro de Libertad y Refundación pueden surgir otros nombres en esta reunión del jueves? Sin duda que no es la única opción. La negociación política no debemos de satanizarla y lo que históricamente ha sucedido es que las negociaciones han sido a espaldas de la población, pero sí creería que todo líder, que toda persona que aspira a una posición debe de tener la madurez necesaria para saber cuándo es el momento y cuándo no, siempre y cuando haya un bien mayor. En ese sentido, sí hay algo muy importante, y aquí sí yo le envío un mensaje a la bancada de Libre, a PCH, al Partido Liberal, y es que tienen que tener sumo, pero sumo cuidado de no elegir a un presidente que utilice esta figura, esta posición política, este poder, para aspirar a la presidencia el siguiente periodo. Venimos de un Congreso Nacional con una figura presidencial casi inexistente que se dedicó los últimos 4 años a hacer negociaciones abajo de la mesa y eso hay que mencionarlo. El Congreso Nacional es el primer poder del Estado y por tanto necesitamos a un presidente beligerante que quiera trabajar y que también le exija a los demás diputados trabajar. Licenciado, esta opinión de la diputada Medal. No, efectivamente, yo creo que el diputado Redondo, aun cuando él sea presidente, una vez que si asume finalmente y consolida en eso, no tendrá ese poder tan vasto que han tenido otros
porque realmente viene de una bancada minoritaria en el Congreso Nacional. Por lo tanto, creo que su posibilidad de superar las dificultades de construir alianzas solo va a ser posible en que actúe como directiva, coordinado con las otras miembros, vicepresidentes y los jefes de bancada. Los jefes de bancada van a jugar un papel importantísimo hacia el liderazgo de sus bancadas y hacia el proceso de diálogo interpartidario dentro del Congreso. Permítame, aquí le pregunto a Carlita Medal, usted es diputada al Congreso. ¿Cuál era el trato de don Luis Redondo con don Tommy Zambrano? Siempre habían discusiones, porque no le daban la palabra. Mucho debate. Mucho debate. Y siempre había ese cruce de palabras. Es más, cuando don Tommy Zambrano, que era secretario general o es secretario general, asumía alguna responsabilidad de participar en el Congreso y no le daban la palabra a don Luis Redondo. De los primeros en manifestarse. Y se paraba y se ponía en pie y le gritaba. Sí. ¿Usted ve esa capacidad de diálogo que puede existir siendo presidente del Congreso y jefe de bancada Tommy Zambrano? Hay que entender la política en su contexto, ¿verdad? Evidentemente que en aquel momento el diputado Redondo era un diputado de la oposición. Yo le aseguro que en estos próximos 4 años usted verá también a muchos diputados nacionalistas en pie, exigiendo el uso de la palabra, exigiendo que se les respeten sus derechos, porque así es. Actualmente somos diputados de la oposición, ya a partir de finales de enero ya el contexto político va a cambiar, entonces es sano, de hecho es sano que haya una balanza de pesos y contrapesos. Por eso también es que yo estoy en contra de la plancha, porque no es sano que en un Congreso Nacional haya una bancada con tanto poder que después pueda cruzar esa línea de abusar del mismo. Ahorita sí veo un Congreso más equitativo, ningún partido político llega a la mayoría simple, para eso tendrá que haber mucha negociación a lo interno, mucho debate, que en Honduras estamos ávidos del debate. Recordemos que la forma de gobierno nuestra es una democracia representativa. Y en la democracia representativa hay diferentes sectores en la sociedad afines a diferentes partidos políticos, a diferentes diputados, que esperan entonces que sean ellos quienes después sean su voz en el Congreso Nacional. Voy a la pausa, pero antes, en 30 segundos. El Partido Nacional usted lo mira muy aislado, ellos dicen que no van a querer participar en esta elección, que lo escojan las bancadas que están empujando con la misma. El Partido Liberal también está ahí, también apoyando quien proponga libre. ¿Usted cree en este momento que ha guardado silencio esta bancada del Partido Nacional o el mismo Partido Nacional? ¿Cree usted en ese silencio o es que se esconde algo detrás de ese silencio? ¿Me lo responde ahorita o después de la pausa? Están dando compás de espera. Si Libertad y Refundación genera una crisis interna, estos van a actuar. Van a actuar y van a producir tercería o cuarta. Olvídese que eso no se va a quedar así. Pero lo siguiente, estos partidos son fuertes como bancadas, son potentes en esa diversidad del Congreso, y en lo que van a estar muy activos, parándose o no parándose en el Congreso, va a ser cuando se vayan abordando cada una de las leyes y la agenda legislativa. Los de la directiva reconocen y están dando la tradición de que quien gana tiene derecho a dirigirla. Respetando la historia. Respetando la tradición política del país. Vamos a la pausa y ya regresamos con más en Día Político. Quiero aprovechar estos últimos minutos para preguntarle a mis invitados. Comienzo con usted, Carlita Medal. Esta oficialización de salarios para los diputados suplentes, ¿cómo lo ve usted? Porque usted es diputada suplente. De manera breve, el trasfondo en esto es que por favor hagamos memoria y recordemos lo que la bancada nacionalista hizo con los suplentes de Libre en plena insurrección. Fue precisamente en ese momento cuando esta bancada se atrevió a desintegrar a las y los suplentes y utilizar entonces esta figura como una medida de opresión y de negociación. También recordemos que muchos diputados de la bancada liberal fueron integrados hasta el 2º año. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Es como el dicho de que quien las hace se las imagina. Ellos están queriendo en estos últimos días dejar amarrado todo y con ello poder asegurar la integración de los suplentes, que ésta sea por ley y no así
a la buena o mala voluntad política que haya por parte de la siguiente junta directiva. Teóricamente es lo más correcto, pero mi posición fue en contra porque también tuvimos que haber interpuesto otras reformas, como por ejemplo exigirle a las y los diputados que se trabaje. ¿Cómo es posible que durante estos últimos 4 años se nos convocaba a las 11 de la mañana, empezábamos a las 4 de la tarde por falta del quórum y el salario ya estuvo al día? Salario que sale con los impuestos de la población. Entonces es indigno que quieran exigirle el pago a suplentes sin exigirles por otra parte el trabajo. Ahora, el impacto que va a tener el erario público. Viene un impacto tremendo para las finanzas del país, aunque tengo entendido que en estos últimos 2 años a todos los diputados suplentes se les pagaba su salario. Sí. Inclusive el ajuste salarial que recibieron de 50,000 empiras, tengo entendido. Entonces, lo que están haciendo es oficializar el pago de estos diputados suplentes. Oficializar, pero mire, esa es una deformación de lo que es un suplente. O sea, ¿cómo inició eso? Antes era que si un suplente iba a reunión y sustituía al propietario en un trabajo, se le pagaba. Después, como lo dice la diputada, una carta de negociación del presidente. El partido iba, necesito meter a 4 suplentes de mis 10 que tengo, de mis 15. Entonces, ahí le iba metiendo y con eso jugaba así hasta los partidos, desde el más minoritario hasta lo más grande, hasta llegar ahora a todo. Entonces, la pregunta es, entonces ya no estamos eligiendo suplentes. Si todos van a estar integrados, lo que tenemos es un Congreso ampliado donde hay una diferencia entre unos que ganan más y otros que ganan menos. Porque es la cosa, hay suplentes que trabajan más que los propietarios, pero el que debería trabajar es el propietario. Sí, hay suplentes que pasan más en reuniones que el propietario. Entonces, también los propietarios a veces es cómodo. Eso se presta para que quemen a los suplentes. O cuando hay reuniones difíciles, exactamente. complicadas, que no quieren levantar la mano porque no quieren quemarse de a favor o en contra, mandan al suplente y así hacen los quórum, ¿verdad? Entonces, hay que revisar eso en estas reformas políticas que esperemos que hayan en algún momento que se retomen e incluso en las reformas electorales. Lo que pasa es que el diputado suplente también tiene iniciativa de ley, pues. Claro, es que lo que pasa, supuesto. lo que usted dice, usted bien sabe que mi cobertura en el Congreso ha sido permanente en estos últimos años. Y yo he visto, por ejemplo, cómo diputados suplentes los utilizaron para meter reformas a las leyes importantes en el país y que ese diputado suplente solo llegó a esa reunión, presentó la iniciativa de ley y no se volvió a ver. Hasta de viaje mandan algunos de Además, porque hay otro problema ahí. El diputado suplente, nos guste o no nos guste, cuando votamos la gente no sabe quiénes son los suplentes. En realidad, porque no aparecen, es parecido al Parlamento Centroamericano. Obviamente hay diferencias, hay suplentes que han hecho un buen trabajo, pero opera uno de esa manera. Entonces, todo esto implica una serie de, creo yo, que deformaciones al proceso democrático. Requiere más análisis. Estas reformas necesitan análisis, socialización y no es posible que, imagínense, el viernes pasado se nos convocó en horas de la noche para una sesión el sábado a las 9 de la mañana. Eran las 11 de la mañana y no habíamos terminado de recibir estos dictámenes. Entonces esto aquí están incumpliendo el proceso constitucional por el que debe pasar cualquier reforma, cualquier ley. Entonces sí, por eso consideramos que no es correcto. Otra cosa que me sorprende es que dicen que los diputados suplentes van a estar presentes en las sesiones. O sea, que van a quitar a la prensa donde tienen su lugarcito ahí para hacer las coberturas, donde van a meter a los diputados suplentes. Sí, por eso es que se requiere de mucho análisis. Sí, de acuerdo. Entonces, yo concluyo en 30 segundos cada uno. ¿Es correcto o no este ajuste? Esta oficialización de salarios para los suplentes, 30 segundos. No es correcto y el trasfondo es que la bancada nacionalista quiere dejar amarrado porque saben que ellos históricamente han utilizado esta figura para negociación y para opresión. Perfecto, 30 segundos, Lili. No, es una deformación de lo que debe ser la figura de la suplencia, debería revisarse en reformas políticas y en la misma ley o reglamento del Congreso Nacional. Y además también esta es una búsqueda de ampliar la base de trabajo del Partido Nacional ya pensando en próximas elecciones. Gracias, diputada Carlita Medal, muy amable. Yo sé que llegó ahí también por otras actividades que tenía, pero gracias por acompañarnos. Gracias, Lic. Saludos. Saludos. A usted también, gracias por su fiel sintonía. A continuación, hoy mismo, edición estelar. Buenas noches.